punto. Entonces, Jean Piaget, suizo, postula precisamente también un conjunto de teorías que tratan en este caso de explicar cómo es que las habilidades cognitivas precisamente se van desarrollando. Obvio, estos conceptos que estoy manejando como de habilidades cognitivas surgen precisamente después, gracias a lo que hizo precisamente Jean Piaget. Y desde luego podemos comprender cómo es que el concepto de inteligencia va evolucionando con respecto precisamente a el desarrollo físico. Entonces, las características de su teoría es que menciona en este caso cuatro etapas o periodos cuya variación, perdón, cuya duración es variable. Pero hablando precisamente de estas cuatro etapas, ¿cuál sería su característica? Serían la asimilación, la acomodación y la organización. Esas serían precisamente las tres principales características de su teoría. Es decir, conforme las personas van creciendo, de niños precisamente adultos, van pasando por estas cuatro etapas y todos los conocimientos que van construyendo pasan por esto, la asimilación, la acomodación y la organización. Y es acorde precisamente con las características biológicas, fisiológicas, actualmente ya sería ese concepto, que va pasando precisamente a través de su desarrollo físico. Estos periodos, o en mucha bibliografía lo van a encontrar con el nombre de estadios, no estadios, estadios. El primero de ellos sería precisamente el sensoriomotor, que dura desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. ¿Qué características poseen las personas durante esta etapa? Pues en este caso, su inteligencia, sus habilidades cognitivas están relacionadas precisamente con puros aspectos sensoriales o motrices, en este caso, de los pequeños. Y esto, obvio, ya lo encontramos bastante lógica, porque de hecho cuando los bebés nacen, tienen prácticamente muy pocas conexiones interneuronales, estaba hablando precisamente de la fisiología, lo cual indica precisamente que está en un periodo precisamente de asimilación, es decir, está captando precisamente todas aquellas sensaciones y les está dando, le está tratando en este caso de darles un orden. Entonces son muy torpes con las manitas, no pueden en este caso sujetar nada, porque en este caso no hay conexiones interneuronales que le permitan hacer estas acciones. Y entonces Jean Piaget vio precisamente eso, que todo, en este caso lo que se basa, los pequeños, tiene que ver precisamente con eso, con lo que ven, con lo que escuchan, con los cambios de temperatura. Y que desde luego esas ideas fueron tomadas posteriormente y entonces ahora ya surge que la estimulación temprana y todas esas cosas, pues fue gracias precisamente a lo que Jean Piaget descubrió en su momento. Obvio, les coloco esta imagen representativa y entonces los niños pequeños son curiosos y entonces todo quieren estar probando, todo quieren tocar y obvio es un proceso puramente natural porque prácticamente está absorbiendo, está recabando información precisamente de su medio o de su contexto. Incluso aquí podemos establecer las bases para poder considerar todo aquello que es anormal. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando el niño precisamente no responde a los diversos estímulos visuales, de tacto, colores, sabores? Pues adivinen qué, pero muy presumiblemente el niño tenga algún trastorno precisamente que le imposibilite reaccionar
de determinada forma, o bien lo que puede ser considerado como una respuesta natural. En el caso concreto de, en este ca de los niños autistas, sería esa la característica, que no responden ante los medios del ambiente. Los recién nacidos, en este caso, establecen su relación con el entorno, es decir, todo lo que está a su alrededor. Primero, en este caso, con los reflejos. Es decir, son cosas que vienen precisamente en automático. La succión, la presión y la visión. ¿Qué significa esto? Que todo lo que puedan tomar con sus pequeñas manos, lo primero que van a hacer es llevárselo a la boca, porque es un reflejo. Y entonces, recuerden lo que vimos en este caso con la teoría del psicoanálisis, concretamente en la etapa oral. Entonces, deben de explorar en este caso el mundo, los objetos, pues precisamente con la boca. Entonces, esto es normal y obvio, es un acto reflejo, es algo que traen, ahora sí, programado. La otra es la presión. Entonces, dense cuenta con los pequeños, eh, de hecho, se dan, cuando toman algo, lo aprietan, no miden su fuerza, lo sujetan con uñas, con todo lo que tengan. Y desde luego, para los pequeños, si no lo ven, si no pueden ver algo, sencillamente no existe. Se hicieron pruebas, en este caso, precisamente con las madres, debido en este caso su relación. Entonces, sientan al pequeño, la madre está enfrente, le está hablando, y entonces ella da la vuelta y se pone detrás del bebé. Y entonces, precisamente, cuando el bebé no vea a su madre, no en este caso, o el objeto precisamente que está emitiendo algún sonido, pues se comienza a desesperar porque no puede ver, en este caso, lo que le llama la atención, lo que le está llamando la atención, y por lo tanto reacciona con el llanto. Entonces, con esto podemos decir y con esto podemos afirmar precisamente que en este caso dependen mucho de las sensaciones, de aquello que es captado en este caso por sus órganos sensoriales para poder establecer eso llamado realidad. Conforme va pasando el tiempo, comienza en este caso una diferenciación en el reflejo de succión y entonces comienzan a distinguir precisamente diversos objetos. Continúa en este caso la succión del pezón, precisamente obvio porque se está alimentando. Y desde luego, cuando no tiene en este caso a la madre cerca, una forma en este caso de relajarse, de adaptarse, pues es precisamente la succión de sus dedos. Pueden ser los pulgares, su dedo índice, o bien algunos niños utilizan prácticamente toda la mano, se le llevan a la boca. La visión sufre modificaciones. Esto significa que ya comienza a poder fijar en este caso, la mirada. Incluso también esto forma en este caso una prueba para ver si el niño está respondiendo de forma correcta a los estímulos. Entonces le llaman la atención con un objeto y lo mueven precisamente en diferentes direcciones y el niño ya es capaz en este caso de con la mirada seguir este objeto. Eso indica precisamente de que su desarrollo va por buen camino. Desde luego eso que los niños autistas no pueden hacer. Hacia los 4 meses, el bebé inicia precisamente en un proceso general de adaptación intencional con respecto precisamente a su ambiente. Significa obvio que incluso ya puede reconocer su hogar, su habitación,
y desde luego las personas más allegadas. Ya logra reconocer y desde luego cuando los ve, los observa, emite lo que muchos consideran también como un acto reflejo, la sonrisa. Entonces, ¿qué dicen los adultos, no? Ah, pues está contento, está feliz por verte. Más que eso, digamos que la sonrisa es, el resultado de el reconocimiento. Ah, tú, ahora sí, como dirían, al te me haces familiar, pero no es tanto que se ponga tan feliz por ver a la persona. Incluso también hay, otros estudios, hablando precisamente del desarrollo del cerebro, de la fisiología, dicen que esto se debe a un grupo de neuronas llamado neuronas espejo. ¿Qué significa? Pues son unas neuronas que prácticamente responden a lo que los pequeños están viendo. Entonces, si alguien le sonríe a un bebé, es muy probable que éste también responda de la misma forma, una especie de imitación. Y esto, desde luego, no es algo consciente, es algo automático. Se dice también que conforme van creciendo, estas neuronas se van reduciendo con respecto a su función, es decir, ya no son tanto espejo y entonces se convierte en parte, en este caso, de otros procesos cognitivos. Va avanzando, en este caso, su desarrollo, el niño comienza a percibir su medio ambiente como estable y viene este fenómeno que ya les había comentado. Lo que no se ve es como si no existiera. Y entonces aquí vemos precisamente que existe una gran dependencia del sentido de la vista precisamente para su adaptación. Entonces necesita ver el objeto, necesita ver a la persona, en este caso, para poder interactuar, porque desde luego la madurez de su cerebro no le permite hacer suposiciones. Entonces, si a uno de estos pequeños les dicen, tu mamá se fue a trabajar, pues prácticamente eso no lo entiende. Sencillamente, si no la ve, no existe. Hacia el final de este periodo, el bebé actúa precisamente de forma intencional, capaz en este caso de establecer metas, propósitos claros, pero desde luego, obvio, acorde a su edad. ¿Qué significa esto? Que ya va comprendiendo en este caso el mundo. Ya puede identificar, mi cama, mis objetos, mis juguetes, puede establecerse metas, ¿no? Yo quiero jugar con tal juguete. Ya los recuerda. Ya en este caso comienza a articular algunas palabras. Incluso ya comprende que papá o mamá tienen que ir a trabajar y que desde luego cuando ya se está ocultando el sol o después de comer, ya es natural en este caso que regrese a casa. Ya tiene una comprensión limitada de lo que ocurre a su alrededor, pero precisamente depende de lo que en este caso pueda ver, pueda tocar, pueda sentir. Obvio, cosa que los niños con autismo no pueden hacer. Bien, el segundo periodo es el preoperacional y se le dio en este caso que va de los 2 a los 7 años. Entonces, aquí los pequeños comienzan a desarrollar sus habilidades con respecto a las manipulaciones simbólicas. Y ya es capaz en este caso de poder internalizar precisamente parte de la realidad. Es por eso que en esta época los niños van adquiriendo precisamente, van desarrollando, mejor dicho, su capacidad de comunicación, el lenguaje, tanto de forma simbólica, es decir, ya empiezan a ver las letras, los números, las grafías, y entonces ya comienzan precisamente a reconocer eh,
cuál es, cómo suena, el orden. Entonces, también es normal que en este periodo los niños comiencen a contar, ¿no? Uno, 2, 3, o incluso alteren el orden, pero desde luego que obvio, ya recuerdan, al menos, los dígitos. También ya son capaces de poder imaginar lo que puede llegar a suceder en sus juegos. Obvio, son básicas, pero desde luego ya es un reflejo de lo que está ocurriendo precisamente en su mente. Y esto es precisamente gracias a lo que han vivido. Entonces, véanlo con los pequeños, toman sus juguetes, entonces los cubren. Ah, ya es hora de irse a dormir. Y en este caso, los cubren con cualquier cosa, con un pedazo de tela, con su propia ropa, y entonces ya es hora de dormir. Entonces, aquí hablamos precisamente de que en este caso reproducen lo que va a pasar. Si incluso pueden preguntarle a los pequeños que por qué lo hacen, pues para que no sienta frío, para que no se enferme. Entonces, estamos hablando de cuestiones básicas, pero ya podemos dar cuenta qué es lo que está ocurriendo en su interior. En este caso, Jean Piaget coincide con otros autores, obvio de su propia época o en este caso también anteriores, como en este caso fue Sigmund Freud. Eh, Otro psicólogo que no lo vimos es Sullivan, y entonces digamos Jean Piaget coincide con estos dos. Y los tres llegan a esta conclusión, que en esta etapa existe una fuerte tendencia al egocentrismo. Recuerden que es el ego, es el yo. En consecuencia, ¿qué es el egocentrismo? Pues precisamente el niño parece incapaz de aceptar otros puntos de vista que no sean el suyo. Significa que todo lo que él ve es la realidad. En este caso, no puede comprender la postura de otras personas, entonces sencillamente todo es suyo, todo lo que le ocurre, obvio, el sujeto más importante es él, y desde luego por eso hace berrinches. También otra etapa característica de esta edad es la idea de la irreversibilidad. ¿Qué significa? Que el pequeño es incapaz de dar marcha atrás en sus conclusiones, ya que una vez que llega a ellas resulta prácticamente imposible convencerlo de que se encuentra equivocado. En pocas palabras, se ponen muy necios. Ahí tenemos en pantalla, no sé si lo recuerdan, es uno de los experimentos que estuvo realizando precisamente con los pequeños. Entonces, este experimento era muy popular, tenía dos objetos, en este caso con la misma capacidad, dos recipientes. Entonces les vertía precisamente la misma cantidad de líquido y les preguntaba, observa. Y entonces colocaba el líquido, por ejemplo, en el vaso largo y después lo pasaba o lo vertía a otro recipiente que era más pequeño, pero obvio más ancho. Y entonces los niños decían, ah, bueno, ya no va a caber un líquido, este líquido en el otro, porque ya lo vaciaste y ya no lo puedes regresar. Entonces era precisamente un ejemplo de esto, de la irreversibilidad. Entonces, por eso les cuesta en este caso comprender muchas cosas eh, de las que están viviendo. La siguiente etapa sería la de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años de edad. Entonces, aquí, desde luego, si han tenido una buena alimentación, buenos cuidados, los niños ya son capaces de poder realizar esquemas cognitivos más coherentes, mejor organizados e integrados, precisamente a que su cerebro pues está estableciendo mayores conexiones interneuronales y que desde luego la
da la posibilidad de que el niño pueda aprender, mucho más cosas. Ah, se me olvidó, me regreso un poquito para que quede bien claro. Pues resulta que la etapa en donde es, digamos, más aconsejable que puedan adquirir un segundo o un tercer idioma, pues es en esta, de los 2 a los 7 años. Entonces, obvio, esto ya cuando, ya estén trabajando. ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es la edad precisamente en que una persona va a aprender, más rápido un segundo idioma? Pues es a través de esta, de los 2 a los 7 años, porque está en la etapa en que va adquiriendo precisamente el vocabulario. Y entonces ocurre más o menos con el idioma nativo, el idioma propio. Sí va a adquirir palabras, a lo mejor no va a comprender su significado, pero por lo menos las va a adquirir. Ya posteriormente, cuando va creciendo, va a asimilar la comprensión, el entendimiento, y entonces ya va a poder formular oraciones utilizando las palabras que ya ha adquirido. Entonces, también recuerden, en esta etapa se dice en este caso que los niños son como esponjas porque van absorbiendo. De hecho, había una postura en este caso de muchas personas que decían que no, que hay que esperar a que el niño crezca para que adquiera un segundo o un tercer idioma. Y no, la respuesta es no. ¿Cuál era su argumento? Que los niños se confundían. No, 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 los confundidos son los adultos. Continuamos en este caso con la etapa de las operaciones concretas. Y entonces Jean Piaget, como les iba diciendo, este era uno de los ejercicios que continuamente realizaba y era precisamente para observar cómo era precisamente em, su patrón de pensamiento de los pequeños. Entonces, observa que la misma cantidad de leche contenida en un vaso gordo y pequeño es vaciado dentro de otro delgado y alto. Pensará que hay más leche en el segundo recipiente. Por su parte, un niño en el periodo de las operaciones concretas ya será capaz, en este caso, de identificar, pese a que el recipiente ha cambiado de forma, que no se le ha añadido o sustraído ninguna cantidad de material precisamente en estos. Entonces, aquí vemos que ya es capaz de comprender el cambio de forma en los líquidos, ya en este caso puede entender la proporcionalidad de una forma sencilla, porque en este caso su cerebro ya le da la capacidad de poder hacerlo. No en la etapa anterior, que todavía era un punto de vista egocentrista, que desde luego el poder de razonamiento era escaso. También se observó que en esta etapa los niños ya tienen un razonamiento moral, porque en este caso ya pueden analizar la intencionalidad de otros y juzgar la gravedad precisamente de los actos que pueden ocasionar daños. De hecho, era un ejercicio también que se realiza mucho con los pequeños. Se les da un problema que tiene que ver precisamente con aspectos morales. Entonces es una pequeña historia. Es un hombre que está, obvio, casado, son de recursos limitados y entonces, en este caso, su esposa enferma gravemente. Para poderla, en este caso, curar, que se pueda recuperar, requieren de una medicina que es muy costosa y por lo tanto, este hombre de familia solamente tiene muy poco dinero, tiene una fracción mínima del valor de este medicamento. Y entonces va a la farmacia precisamente a buscar este medicamento, se da cuenta que no le alcanza, habla en este caso con el dependiente de la farmacia y le suplica por favor que le dé el medicamento y que desde luego cuando tenga dinero, pues le va a pagar el resto. Desde luego, obvio, el encargado de farmacia le dice que eso no es posible, que regrese cuando tenga el dinero necesario. Entonces plantean la situación. ¿Qué es lo que debe hacer el sujeto?
en este caso. Y entonces los niños precisamente dan una serie de posibles respuestas. Y desde luego dicen que el robar desde luego es un acto reprobable, pero también comprenden la gravedad de la situación. Entonces muchos niños llegan más o menos a la misma conclusión. Dicen que primero debe de tomarlo, que lo importante en este caso es la salud de su esposa, de su mujer, y que posteriormente debe de trabajar y debe de reponer, en ese caso, el dinero de lo que cuesta el medicamento. Y además de eso, debe de pedirle disculpas a la persona, al dependiente de la farmacia, por haberlo tomado precisamente sin permiso. Entonces, aquí con este ejercicio nos damos cuenta precisamente de cómo va madurando eso que hemos llamado conciencia moral. El siguiente periodo es el de las operaciones formales, que va de los 11 años en adelante. Aquí ya estamos hablando precisamente de adolescentes y en consecuencia ya tienen una maduración cognitiva que logra en este caso el desenvolvimiento que los lleven a las operaciones concretas. Incluso ya pueden comprender las cosas sin la necesidad, en este caso, de la experimentación. Ahí tenemos precisamente un ejemplo. Tienen en sus manos precisamente algunos modelos moleculares y entonces no necesitan ver las moléculas, tenerlas de forma física para comprender su estructura, cómo se relacionan, cómo es que se pueden unir, en este caso, los elementos, porque ya pueden hacerlo, en este caso, de forma teórica. Eso significa que ya tienen la habilidad de poder manejar un pensamiento simbólico. En consecuencia, ya son capaces de poder comprender el álgebra, la trigonometría, que en este caso, obvio, se requiere de cierta madurez, precisamente porque pueden manejar símbolos que les permitan comprender la realidad. Y también es posible que puedan llegar a la teorización pura. Significa en este caso que puedan abstraer, comprender precisamente ideas difíciles, complejas, y puedan comprender en este caso la esencia de los fenómenos que ocurren en su vida cotidiana, en la realidad, y desde luego también la creatividad está prácticamente en su punto más alto. Entonces, en esta etapa, como se estarán dando cuenta, una de las metodologías, hablando precisamente de cuestiones de aprendizaje, sería precisamente la resolución de problemas. Entonces, en esta etapa es donde, repito, se debe de explotar esta característica y estarle colocando precisamente problemas para que desarrollen todas estas habilidades. Y hablando de la realidad, pues esto se ha desperdiciado. Entonces, vemos lo que tenemos precisamente en pantalla. Se les enseña, en este caso, las matemáticas, a realizar las operaciones, pero obvio de forma mecánica. No lo establecen, en este caso, una conexión con la realidad, es decir, no problematizan las operaciones. Y en consecuencia, por eso las matemáticas parecen muy aburridas, porque solamente ven números, ven símbolos, pero no establecen este contacto, en este caso con la realidad, de la forma precisamente de hacerlos a través de un problema. Muy bien. Obvio, esta fue una revisión muy rápida de la teoría de Jean Piaget. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es. Ahorita vamos a hacer una actividad precisamente relacionando
con este último autor. Solamente dejen buscar el material. Bueno, mira, aprovechando, ahorita se va a cortar la sesión porque ya se está acabando el tiempo. Vamos a ver cuánto nos quedan. Bueno, les envío el siguiente enlace precisamente en los próximos 8 minutos. Entonces, ahorita aprovechen para ir al baño, tomen algo rápidamente. En 8 minutos nos volvemos a conectar y vamos con la penúltima actividad de aprendizaje, porque la última sería nuestro portafolio de evidencias. Y ahorita, obvio, les doy cuestiones generales de que lo vamos a hacer nuestra evaluación la próxima semana. Entonces, nos vemos en 8 minutos.